Pensamiento del día. Lunes, 29 de diciembre. Encontrar el momento para orar. Si en alguna rara ocasión tengo la posibilidad de recogerme en un lugar solitario donde poder rezar en un silencio que no interrumpe la radio, teléfonos ni coches, ni por ruido alguno de la calle, a veces advierto cuánto habla ese silencio. Es decir, me doy cuenta de que donde hay bullicio también está el silencio de Dios, y donde hay silencio se oye la voz de Dios. De hecho, a veces me ocurre que, si tomo un libro para hacer meditación, tengo que dejarlo enseguida porque dentro de mí Él quiere que hablemos. Pero yo no puedo tomarme este consuelo de Dios más que como medio para continuar mi trabajo y acercarme a la humanidad, a la que debo servir, para llevar a cabo la obra que Dios me ha confiado, y así corresponder a su amor y a las palabras que Él sugiere en el fondo del corazón, en el silencio. A mí me basta sentirme llamada y saberme amada. Kiara Lubick. Palabra de vida. Diciembre de 2025. Los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Isaías, capítulo 52, versículo 10.